Bueno, dentro de las funciones de texto, que por su nombre lo indican, solamente trabajan sobre cadenas de caracteres. Vamos a ver dos de las más utilizadas, que son la función encontrar y la función extraer. Para eso voy a trabajar sobre este archivo que tiene valores alfanuméricos, porque el otro con el que estábamos haciendo los ejemplos no los tenía. Entonces, si ustedes se acuerdan, aquí teníamos los datos de nombre de la persona y nombre del curso. Entonces vamos a trabajar sobre el campo nombre, por ejemplo. Supongamos que lo que quiero ver es si hay algún González o algún Gonzalo dentro del conjunto de nombres. Para eso voy a utilizar la función encontrar. Miren que cuando le doy las primeras letras de la función, él me trae las que tienen ese conjunto de caracteres. En este caso hay dos, entero o encontrar. Si le doy la siguiente, pues solamente va a haber uno, que es encontrar, que es la que necesito. Si le doy enter para utilizarla, pues entonces me da la descripción general de la función. Entonces me dice que la función encontrar tiene tres parámetros: el texto que quiero buscar, en qué texto lo voy a buscar y a partir de qué posición voy a buscarlo. Fíjense que estos parámetros se separan con punto y coma. Punto y coma en el caso de este computador, o coma si el separador es la coma en algunos computadores. Entonces le doy el primer texto. Ya les decía que quiero buscar si hay algún Gon o González o Gonzalo. Entonces le doy las tres primeras letras. Fíjense que si lo quiero con mayúsculas, tengo que escribir las mayúsculas donde deben ir. En este caso me interesa es que comience con G mayúscula, que tenga la O y que tenga la N. Es decir, no importa si es González o Gonzalo, podría hacerlo un poquito más hasta la Z, pero vamos a trabajarlo con los tres. Entonces le estoy dando qué texto quiero buscar. Lo separo con punto y coma y le digo dónde quiero hacer la búsqueda. La búsqueda la voy a hacer en el campo B2, es decir, el texto del nombre, que es donde quiero hacer la búsqueda. Y lo separo con punto y coma porque le voy a dar el tercer atributo, y el tercer atributo es la posición inicial de la búsqueda. Entonces el campo nombre tendrá varios caracteres dependiendo de qué tan grande es el nombre de una persona. Entonces yo podría decirle que me busque o desde la primera posición, o desde la posición 5, o desde la posición 10, depende de dónde esté la información. Generalmente cuando hago búsquedas, estas van desde la posición 1. Entonces generalmente ustedes van a encontrar la función encontrar de esta manera: búsqueme la cadena GON en la celda B2 desde la posición 1, es decir, desde la primera letra que hay en el nombre. Entonces le doy enter y él entonces me va a decir cuál es la posición a partir del cual va a encontrar esta cadena. Obviamente el primer valor que hay aquí, que es Barry Blast, pues no contiene los tres caracteres GON por ningún lado. Por esa razón él me devuelve este valor que significa no existe. No existe, pero para esa celda. Pero entonces a mí me interesa ver si en alguno de los nombres que tengo en este archivo aparece esa combinación de las tres letras GON. Entonces lo que hago es copiar la función, fíjense, copiar la misma función pero en la celda siguiente, la misma función en la celda siguiente, y fíjense que aquí el nombre es Bonnie Gonza. Y resulta que Bonnie Gonza, si yo busco la columna, esta es la columna 1, está la B, en la columna 2 está la O, en la columna 3 está la N, en la siguiente la otra N, y así sucesivamente. En la columna 8 comienza los tres caracteres de GON. Entonces aquí él me dice, mire, la combinación GON comienza en la columna 8. La combinación GON, en este caso, comienza en la columna 10. Mientras que los que tienen este valor, lo que me dice es, mire, en esta columna, en esta celda no hay esa combinación de letras. ¿Sí es claro? Para eso sirve la función encontrar. Entonces, esta es la función encontrar un texto. Vamos a ver la función extraer. Entonces, para la función extraer vamos a trabajar sobre este conjunto de datos. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que me extraiga el conjunto de caracteres que incluyen el valor GON, que es el que estoy buscando. Entonces me paro en la primera celda y entonces voy a utilizar la función extraer.
extrae. Mire que la función se llama función extrae. Le doy doble clic y él me dice, mire, la función extrae tiene 3 parámetros. El texto sobre el cual usted quiere extraer los datos. Pues obviamente yo quiero extraerlos de aquí del nombre. Entonces ese es el primer parámetro. Punto y coma en mi caso. El segundo parámetro es a partir de qué posición. Entonces fíjense que la función encontrar me devuelve la posición inicial donde está esa combinación de letras. Entonces yo le digo, mire, hágalo a partir de este valor, es decir, de lo que hay en G2. Punto y coma. ¿Y con cuántos caracteres? Pues yo le podría decir DM4, DM5, DM10, dependiendo del tamaño. Entonces, como yo espero que eso esté en alguna parte, pues entonces yo lo que le digo es tráigame eso de ahí hasta desde donde comience la cadena de caracteres GON hasta el final de la columna. ¿Cómo le digo final de la columna? Hasta el largo, que es una función de Excel de tipo texto que me devuelve largo de B2. Entonces con esto le estoy diciendo, mire, vaya desde la posición inicial hasta donde encuentre el final del campo. Veamos. Entonces para el primer caso obviamente no me va a devolver nada porque en esta celda no hay González. Pero si yo copio la función en todos los datos, fíjense que donde lo encuentra, él me devuelve el texto desde la posición 8 hasta el final. Desde la posición 10 en este caso hasta el final del campo. ¿Sí es claro? Y con eso entonces yo ya tengo la extracción de los datos para aquellos valores que cumplen con esa condición. ¿Sí? Vamos a utilizar más adelante, voy a guardar estos datos porque más adelante me va a servir para cuando trabajemos las funciones de lógicas.